El internet va a ser el fin del capital. Perfectamente explicado por un dramaturgo. ¡Bien! Ese día algo cambió dentro del Otso. Ese día algo cambió dentro del capital. Entonces ya ni siquiera es que estemos participando en el internet activamente. Es que si mi abuela no tiene celular, pero sí está escuchando mi celular lo que dice mi abuela, güey. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches o... no, pues no hay otra posibilidad. Madrugada, ya váyanse a dormir, no nos van a entender en este capítulo. Sálganse del hoyo del conejo, ya, demasiado YouTube para ustedes. No necesitan tener esta sensación de que están en control de algo y de que están haciendo algo porque se quedaron despiertos a las 3 de la madrugada viendo YouTube. Obviamente lo agradecemos mucho, pero regresen más descansados, Sí, ya, con con mayor mente. Porque aparte hoy el tema está que los necesitamos vivos, abiertos, listos. Aquí hoy vamos a dar cátedra. Hoy vamos a proponer la tecnorevolución. Híjole. Muy cañona. Hoy es la primera vez que vamos a reseñar un libro. Vamos a ver cómo nos va en esta dinámica. Generalmente, pues los últimos capítulos, nuestros primeros 5 capítulos, habían sido mucha investigación previa, que ahora también la hubo, pero está enmarcado en la propuesta, en la premisa de un libro. Y empezamos densos, porque al parecer esto de comenzar suavecito, pues como que no se nos está dando. Sí. El libro, antes de nuestros sentires, el libro se llama Tecnofeudalismo, de un autor griego que se llama Yanis Varoufakis. Fact check para ver cómo se pronuncia bien su nombre. O no, así se lee en español. La pronunciación del autor es Yanis Varoufakis. Así estuvo. Entonces, híjole, va a estar denso, pero creo que, pero muy interesante, muy ad hoc y muy, ¿sabes también qué? En línea de nuestro capítulo pasado que hablamos un poco de consumismo, hicimos ahí unas críticas interesantes a cómo se están moldeando nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros hábitos de consumo. Que tiene mucho que ver. Entonces esto como que andamos temáticos. Sí, Andamos tematicones. Y sobre todo creo que es una discusión necesaria y pertinente que se tiene que dar a conocer y que más gente debería estar hablando de esto, porque lo mencionan en el libro, pero ya llegaremos más tarde. No se está hablando lo suficientemente de esto. Bien típico, no se habla suficientemente del tema. Siento que ya es así como canon del internet. Sí, ¿Cómo ¿verdad? estás, hermano? Emocionado, estoy un poco preocupado por la temática de hoy. Creo que es una temática bastante densa, cargada de mucha teoría y pero emocionalmente estoy muy tranquilo, estoy presente. Creo que también me siento preparado para esta discusión de hoy y estoy muy interesado por los puntos de vista tanto tuyos como las reflexiones que te desató el autor. Y pues nada, voy con mucha curiosidad para explorar esta temática. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás, hermana? Yo, siento que un capítulo sí, un capítulo no, digo que estoy cansada, pero hablaremos. Hay un libro que se llama La Sociedad del Cansancio que podríamos elaborar un poco. Creo que soy la Sociedad del Cansancio, pero estoy un poco cansada. Ya me está cayendo de peso la semana, algunas cosas que están pasando en mi vida, pero también emocionada, estoy un poco retada. Yo sé que una de mis muchas cualidades es que puedo transformar conceptos muy grandes en palabras muy sencillas, sí. Pero lo que yo quiero para mí misma de este capítulo es como quedarnos relax, ¿sabes? O sea, como en un lenguaje tranquilo, como que muy accesible, como que todo mundo le puede entrar a esta discusión, sí. Y traer un poco la academia a la tierra, ¿no? Que creo que el autor lo hace en veces, en partes bien. A medias. Entonces yo quisiera seguir con esa línea del autor, pero más hacia la tierra, ¿sabes? O sea, como hablarle pues a la gente que nos ve, que es gente muy lista, pero vamos, ninguno de nosotros somos economistas. Exacto. Entonces, con eso sobre la mesa, como que sabemos cosas,
nos interesan cosas, pero, a ver, esto sí dije al principio que era una cátedra, pero en realidad no, esto en realidad no es una cátedra de economía, pero va a ser una plática muy interesante. Nuestro libro se llama Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Qué denso, qué denso. Yo creo que antes de aventarnos al libro como tal, a mí me gustaría como un poquito de, como explicar cuál fue el proceso de selección de este tema, porque creo que ya habíamos escuchado por ahí ambos el término, ¿no? Yo tenía algunas ciertas nociones de lo que implicaba el tecnofeudalismo, pero creo que cuando tú escuchas tecnofeudalismo, o sea, claramente te imaginas esto, ¿no? El feudalismo y como que te preguntas como de, bueno, pero ¿esto cómo está funcionando ahora, no? ¿O qué tiene que ver con la modernidad, ¿no? Y bueno, yo tenía un poquito este concepto rápidamente como entendido de que tú no podías existir fuera de ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no puedes ser una persona normal si no tienes Gmail, ¿sabes? O si no tienes WhatsApp. O sea, que estás obligado a participar dentro de estas aplicaciones. Y si no las ocupas, es prácticamente imposible que tú puedas existir en la sociedad, ¿no? Yo empezaba con este concepto y solo tenía como esta idea de lo que significaba tecnofeudalismo. Y al ir leyendo el libro y a ir como siguiendo paso a paso lo que plantea el autor, sí dije, órale, este es un tema más grande y más peligroso de lo que me imaginaba. Y pues nada, creo que no entendía cuando propuse este tema la importancia, otra vez hago hincapié, en que se hable este tema y que se explique también un poquito aterrizados, porque creo que ahora sí aventémonos con el libro. La primera crítica que yo tengo, y creo que también es la tuya, es que el autor, Yanis, es un economista financiero y por mucho que se esfuerce en aterrizar el lenguaje, si tú no tienes ciertos preconceptos. Sí, ciertos fundamentos en economía es un poco difícil. Es un poco difícil, y si también no ubicas ciertos nombres o si ubicas ciertos sucesos o no tienes ese, ¿está bien dicho? Argot. O sea, ese bagaje o Ándale, ese lenguaje. Ese lenguaje, esos antecedentes o ese conocimiento, es un poco difícil seguirle el hilo. El hilo. Sin embargo, sí te lleva de la mano paso a paso para que entiendas desde dónde viene, que nos remonta hasta la edad de... Los griegos clásicos. O sea, la edad de bronce, güey, hasta la contemporánea, porque es importante resaltar que este libro se publicó en el 2020. Entonces, esto es un tema muy, 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 muy reciente y es una discusión que apenas se está explorando y se están viendo cuáles son las posibles consecuencias de lo que se está planteando, ¿no? Y creo que inclusive hasta el final podríamos decir como de ahora dónde se sitúa el tecnofeudalismo en el 2026, pero bueno, no nos adelantemos. ¿Por qué no empezamos y por también el primer capítulo? Empecemos por el principio. Correcto. Porque siento que te urgía decir, si es un libro complicado. Es un libro complicado, pero así ya lo tenías que sacar de tu pecho. Ya lo dijiste, ya lo saben está. allá en casita que es un libro complicado, pero acá Correcto. se los vamos a desmenuzar. Paso a paso. Paso a pasito. Uh-huh. A ver, Yanis... es un libro que le escribe a su papá. Correcto. Esa es como el hilo conductor que hay a lo largo de los capítulos. Es un libro que surge de la pregunta del autor de si, o más bien le quiere contestar a su papá la pregunta de si el internet y las tecnologías van a ser el fin del capital. El internet como tal, ¿no? El internet va a ser el fin del capital.
Y entonces a Janice lo agarra un poco más, o sea, como que no es tan sencillo, ¿no? No es una pregunta de sí o no, pero es una curiosidad como que te da para muchísimo. Correcto. Y la hipótesis que tiene Janice es que, de hecho, el capital ya no está operando en la actualidad y fue sustituido por algo que él llama tecnofeudalismo. Entonces eso es como la primera provocación, ¿no? Correcto. O sea, él dice, página 6 del libro, el capitalismo está muerto en el sentido que pues sus dinámicas ya no son las que rigen, ¿no? O sea, las del capitalismo pues más, ¿cómo le llamarías? ¿Puro o más como en estricto sentido capitalismo? Janice dice, esto ya no está operando, esto Pues, ya fue sustituido por otra cosa. como los medios de producción y el capital como tal ya no es terrestre, ¿no? Él le llama terrestre. O sea, como que ya no está fungiendo con algo físico, algo palpable, algo que podamos inclusive entender, ¿no? Uh-huh. Y la primera respuesta es sí, pero a ver, déjenme explicarles, ¿no? Entonces, yo creo que el primer concepto con el que arranca, que es como muy importante entender, es un concepto del que habla Marx, ¿no? Porque es importante también establecer que nuestro autor es de izquierda. Y de obviamente la izquierda dura, de la socialista, izquierda dura porque marxista. claramente como es economista ha leído súper a Marx y lo entiende y lo defiende y dice sí, efectivamente Marx tenía razón, pero no pensaba que iba a crearse este monstruo de 9,000 cabezas. Ni son tantas, son como 3 cabezas. Pero... Entonces este concepto llamado materialismo histórico, ¿no? Entonces para las personas comunes y corrientes como lo somos todos nosotros, pues el materialismo histórico lo que propone básicamente es, que es un poco contraintuitivo, es las tecnologías moldean a la sociedad. O sea, no es que nosotros utilicemos las tecnologías y nosotros las moldeemos, sino que pasa lo contrario, ¿no? Es un poquito una discusión filosófica que se lleva años entre el materialismo histórico y el utilitarismo, creo que es. Uh-huh. Que básicamente es lo contrario, ¿no? O sea, los utilitaristas dicen que nosotros moldeamos a las tecnologías y nosotros, las tecnologías nos sirven a nosotros y no al revés, ¿no? Y pues de bote pronto uno dice como, pues claro, ¿no? O sea, yo utilizo la computadora o yo utilizo el micrófono o yo utilizo el celular, pero es un poquito difícil entender que pues la computadora me moldea a mí, ¿no? Pero históricamente, y por eso de ahí viene el materialismo histórico, se ha demostrado que sí, pero también se ha demostrado que ambas pueden ser al mismo tiempo y no están peleadas. Que eso es importante definir. Y es por eso que Janice arranca desde los metales y el cómo las sociedades, curiosamente, hablando de las edades de bronce, de la edad de hierro, evolucionaron y se aceleraron gracias al uso de estos minerales, ¿no? Particularmente del cobre. Del hierro, ¿no? Según yo es del cobre. No, justo arranca porque decía, o sea, arrancaba que no entendía a su papá porque era un insulto que le llamaban la dama de hierro, porque para él el hierro fue lo que, rompió todo. Ok. Yo me enredé. Porque el hierro, pues justo era cuando hicieron, ya saben, ciertas cosas ahí metalúrgicas, en la que ahora el hierro, si lo fundías de cierta forma, podía atravesar escudos. Claro. Entonces eso fue un avance total que impulsó a la gente que sí se adaptó al hierro a ser ahora los vencedores. Y a los que no se pudieron hacer ese paso químico, pues no prosperaron, ¿no? Entonces principalmente arranca desde ahí y como que una vez entendiendo
este concepto de materialismo histórico que propone, podemos ir brincando paso a paso a cómo es que el Internet empieza a moldear ahora nuestras vidas y cómo cambia estructuras, pues, sociales, ¿no? Ujú. También es importante decir a estas alturas del capítulo y del podcast también, nosotros hacemos muchas críticas siempre de que el capitalismo esto, el capital el otro. Creo que ahora es pertinente en el contexto de este libro aterrizar un poco qué es, ¿no? O sea, el capitalismo es un sistema económico que se basa en... A ver, esta no es la definición formal de nadie, ¿no? O sea, por favor, porque yo ya las escucho. Así, estoy viendo a mis colegas economistas No, de hecho, el capital juzgándome cabrón aquí, pero estoy haciendo un esfuerzo por deshacerme de esas voces y hacer lo que hago mejor, que es traducir cosas muy grandotas al lenguaje muy terrenal. Pero básicamente es el capital antes del capitalismo. El capital es... la producción de herramientas que después se usan para la producción de bienes. Es decir, el capital es la máquina de tortillas que luego va a producir las tortillas, ¿ok? Uh-huh. Eso es el capital. El capitalismo es un sistema que hace algunas divisiones entre los dueños del capital y quienes trabajan el capital. Es decir, yo soy dueña de la tortillería, de la máquina que hace las tortillas, y eso me ubica en una clase pues dominante, una clase social de poder. Y hay una persona que atiende, que vende, que saca la tortilla de la máquina, que mete la masa, que la aceita, que que lo otro. Y esa es otra clase social. Y esas otras clases sociales no tienen, no son dueños, perdón, de ningún capital. Correcto. O sea, de ningún medio de producción. Que básicamente es... la maquinaria, tortillas. Porque todo el mundo tenemos capital en el sentido de que podemos vender nuestro trabajo, nuestro tiempo y pues nuestras capacidades físicas e intelectuales. Correcto. Entonces, el capitalismo es ese sistema pues económico que divide en algunas clases sociales, principalmente trabajadoras y burguesas, aunque hay más clases sociales dentro del capital, pero básicamente esas son las principales, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sistema operamos, Yanis dice que ya no, pero yo diría que seguimos en transición, o sea, yo diría que todavía sí, pero bueno, traigo a colación la definición, porque pues si estamos diciendo que ya no existe, pues hay que detenernos a pensar qué es lo que era. qué es, ¿no? Bueno. ¿Qué es que ya no está operando? O que ya no está operando con tanta fuerza. Con tanta fuerza. También es muy importante en el capitalismo que, a ver, la clase burguesa o la dueña del capital sí te paga tu tiempo y sí te paga tu trabajo, pero hay una cosa que nunca puede comprar el capitalista, que es tu parte creativa, tu esencia, ya sabes de que pues sí le pago a la vendedora, pero le pago su tiempo y le pago su trabajo, pero no le pago su carisma con los clientes. Correcto. Y que le sonríe a todo el mundo y que todo el mundo regresa porque ya sabes, la señorita que atiende es súper amable y súper chispa y se acuerda del rostro de todos y saluda a todos los perritos. O sea, hay ciertos elementos de creatividad y de personalidad que el capitalista, por más que se esfuerza, no puede pagarte eso. No puede ser dueño de eso tampoco, ¿no? Que también, o sea, eso hablando un poquito desde los trabajadores y desde lo que pueden ofrecer la fuerza de trabajo, pero también el capitalismo nunca encontró la forma de ponerle un capital a cosas intangibles como son disfrutar un atardecer o como son tomar agua refrescante después de un
día caluroso, de unas risas en la azotea, o sea, sabes, como todas esas cosas son invaluables, ¿no? O sea, no se pueden medir en un capital. Ujú. Pero lo que sí logró capitalizar, y es ahí donde empiezan un poquito como los problemas, es el deseo, ¿no? Entonces sí es como de, ok, yo te quiero vender algo, pero te vendo el deseo de que tengas ese algo o lo que te va a dar tener ese algo, ¿no? Que justo hablamos de eso en el capítulo pasado, De de consumismo. cómo pues el capital como inicial sí no podía capitalizar sobre esto que le llaman el valor experiencial, pero que después, como vimos en el capítulo pasado, pues un poco ya lo lograron, ¿no? O sea, o Sí. ya una parte ya, ¿no? O sea, Ya la resolvieron. Ya la resolvieron y sí ya le entró a la parte capitalista, pues sí, el esfuerzo y la pasión, el talento, ¿no? Y ya hay cosas como que todas estas frases de ponte la camiseta, o sea, como que sí, sí lo intenta, o sea, el capital sí lo intenta todo el tiempo. En el moldeo de deseos ya lo logró definitivamente. Pero por mucho. O sea, pero por mucho. Y después, Janice nos da una bofetada un poco diciendo, pues también ya capitalizó nuestro esfuerzo, ¿no? Correcto. Ya lo logró. Y bueno, no, ajá. Pero bueno, ok, entonces Janice nos va contando a través de... le está respondiendo a su papá, ese es el hilo conductor. Es un libro muy bonito en ese sentido porque es muy amable hasta ciertos momentos, habla de metalurgia, combina mucha mitología griega, que también me pareció una cosa muy particular del libro. De hecho, hace referencias constantemente a esta imagen del Minotauro, ¿no? Es la analogía. Es la analogía, que me pareció muy linda, ¿no? Pues es como este monstruo en este laberinto del que nadie se puede salvar, pero ahí todos saben que es un problema, pero todos lo ignoran y solo es como que nadie se anima a matarlo. Y justo nos lleva por un recorrido histórico de cómo el dólar tanto propuso un sistema de juego, tanto como propuso un problema financiero mundial. Sí. ¿No? Que un poquito, pues un poquito eso es lo que nos referimos, ¿no? O sea, si no conoces ciertos nombres, o si no conoces como el evento del shock de Nixon, como todas estas cosas, pues sí como que te abruma un poquito con conceptos muy económicos, que sí es como de, ok, vale, que no es difícil seguirle el hilo, ¿no? Pero si no entiendes nada de economía, sí es como de, ok, vale, o sea... Sí, o si la historia mundial no la tienes tan fresca y tan, bueno, pero ¿qué estaba pasando? Porque yo, una de las críticas que tengo es que a mí todo lo que está muy... A ver, yo entiendo el monstruo, el Minotauro, que es Estados Unidos y Europa. Y los bancos. Pero... A ver, él en su recorrido histórico empieza a hablarnos justo de la dolarización de la economía mundial, algunas decisiones que se han tomado, sobre todo después de la crisis financiera del 2008. Pero para llegar ahí también nos habla de los periodos entre guerras, las decisiones económicas que se toman después de la caída del muro de Berlín. O sea, cómo cambia el mundo capitalista después de las guerras y hasta la crisis del 2008. Y ahí, a ver, no estoy diciendo que no tenga razón. Lo que me queda un poco corto es que sus explicaciones contemplan solamente decisiones en Estados Unidos. O sea, decisiones que toman presidentes en Estados Unidos. Sí. Y luego mete un poco a China. Pero, o sea, más bien, primero mete a Japón y Alemania
como... Sí, como los otros actores de la guerra que se estaba librando, la Segunda Guerra Mundial. Y que justo es esto, ¿no? Como de repente le empezaron a ganar el juego a Estados Unidos. Y ahí fue cuando dijeron, jaja, ¿qué creen? Se cancela todo. Ujú. Ya no, es que, o sea, básicamente, como yo lo entiendo y puede que esté mal, porque, o sea, esto es lo que voy, ¿no? O sea, yo tengo conceptos muy, 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 muy básicos de economía. De hecho, esta es la primera O sea, vez. yo también. O sea, pero vamos, ¿no? O sea, Pero yo sí he tenido clases de y economía. además también tienes de relaciones políticas, güey, y entiendes como históricamente por qué se decidieron ciertas cosas, güey, ¿no? Básicamente te explica el juego de los bancos, ¿no? Y el juego de por qué se financian a los bancos, porque básicamente los bancos son dueños de las viviendas de las personas, ¿no? Entonces, si los bancos quiebran, pues básicamente es como, güey, si yo quiebro, nos vamos a la ruina todos, güey, ¿no? Entonces es como el que el Estado interviene y dice, mira, ¿sabes qué? Pues, te financió la deuda, güey, y sobrevive y ya, ¿no? Eso pasó en el 2008. Eso pasó en el 2008, pero el brinco es que creo que es Dappler o cómo se llama el que justo les ponía un tope a los bancos para que no hubiera esta... Sí, los bancos estaban regulados. Había regulados. cosas que no podían hacer. Había un tope, pues. Había un tope, había sistemas y regulaciones muy claras. Ujú. Que él dice que después de de Nixon. Antes de Nixon. Porque Nixon fue el que llega y dice como... Bye. Bye, que justo es el shock, güey. Exacto. Sí, es cierto. Que, o sea, según yo, lo que pasa es que empiezan a decir como, bueno, ahora el dólar se va a basar con la cantidad de oro que nosotros tenemos, ¿no? Como el ahorro de oro que tenemos como en material. Pero no es práctico que yo te dé el oro, sino lo más práctico es que, digamos que este billete llamado dólar va a valer un cierto porcentaje de lo que vale el oro. Entonces tú en vez de tener oro, te voy a dar dólares. Entonces empiezan a dar dólares, ¿no? Y lo que pasa es que empiezan, o sea, como para que crezca el dólar, lo que tiene que hacer Estados Unidos es que tiene que como internacionalizarse y empezar a vender cosas para que se muevan los dólares, ¿no? Pero el problema es que tanto Japón como Alemania empezaron a producir más de lo que se estaba produciendo en Estados Unidos. Entonces ya tenían demasiados dólares, ¿no? Ujú. Y lo que hace Nixon es como decirles, bueno, se cancela todo, ya no vamos a hacer eso, jaja, ya no hay oro. Entonces sus dólares pues nos valen madre, hagan lo que quieran con esos dólares, pero ya no sirven de nada. Y todos así como de... ¿Qué What the pasó? fuck? ¿Qué está pasando, no? Y cagadamente, que eso es lo que se le llama el shock de Nixon, lo que pasa es que como, bueno, a ver, o sea, todos tenemos un chingo de dólares, pero no vale nada. Entonces hace que las monedas nacionales de los otros países sean muy volátiles, ¿no? O sea, porque no se están sosteniendo en nada. Entonces, lo que hacen es que se crea, básicamente, Wall Street, ¿no? O sea, se crea como la bolsa, pues, ¿no? Entonces lo que hacen es como de, tenemos estos dólares, entonces podemos invertir en la bolsa de valores para que ese dinero se transforme en bienes, ¿no? Que de hecho creo que es Washington el que establece límites de lo que puedes tener, ¿no? De lo que puedes invertir en Estados Unidos, que ahorita no recuerdo muy bien como cuáles eran como Los topes. los topes, pero tú podías tener cosas, ¿no? Entonces eso hace que haya un reflujo de dólares que otra vez entran en Estados Unidos y eso hace que otra vez el dólar sea la moneda global, ¿no? Es curioso, es un fenómeno económico muy, muy loco. Perfectamente explicado por un dramaturgo. ¡Bien! Más o menos. O sea, sí, puede ser que sí lo entendí más o menos bien. Miren, si a ustedes les interesa la economía seria, seguramente hay podcasts muy especializados en economía. Si esto les está generando así de que, pero ¿qué pasó? Ajá, pero Técnicamente, sí. ¿qué Justo, pasó? justo. Por favor, les invitamos a consultar a las Ujú. y los expertos. Justo. Aquí este es un repasón de un libro que nos provocó Cosas. y cosas y que también un poco es lo que entendimos. Correcto. Que lo que entendimos siendo no expertos. No expertos. ¿No?
Pero por favor, Sí, o sea, los invitamos siempre a investigar más y también a cuestionarnos y decirles, o sea, sí, pero en realidad lo que pasó es sí, que... o lo entendieron todo mal, vuelvan a leer el libro. Que a mí también... Mi profesor de micro va a estar así de que, no es cierto, no lo voy a, no. Pero bueno, o sea, todo esto nos lo explica justo para darnos un camino de cómo se fue dando la metamorfosis del capitalismo. Sí, justo quiero un poquito detallar que antes del choque de Nixon, lo que había es algo que se llama economía de guerra, que básicamente es los gobiernos apoyan a las industrias para que generen materia prima, pues porque estamos en guerra, ¿no? Entonces, pues se necesita, las guerras son Caras. muy caras, muy caras. Desde siempre. Muy caras, y se ha visto también que las guerras, pues, en ese sentido, como son caras y se apoyan mucho a las industrias y se expanden mercados, y bueno, Yanis no se mete en eso, pero también modifica las fuerzas laborales que entran y salen. O sea, las guerras cambian las economías de los países. Pues por ¿no? eso Europa está en bancarrota cabrón, güey, por las 2 guerras mundiales. Pero justo Estados Unidos, que estaba actuando, era un actor en la guerra, pero no se estaba disputando en su territorio, no, ellos no estaban poniendo hombres hasta ya muy al final. Lo que hacen es empezar a llenar el mercado. O sea, ellos estaban produciendo bienes, pero a diestra y siniestra, con todo el apoyo gubernamental. Esto son pues facilidades de pago, préstamos, buenas tasas de interés. Había también algunos ahí controles con pues las clases obreras. O sea, pues había una economía de guerra. Lo que dice Yanis es que en ese momento se empiezan a fusionar un poco las industrias con el gobierno, y hay otro economista que él cita que se llama Galbraith, que acuña el término tecnoestructura. Y la tecnoestructura es muy importante para el argumento de Yanis. Y lo que hace Nixon, o cuando se acaba la economía de guerra, es que el gobierno ya no estaba garantizando ni las ventas ni los precios. Entonces, la industria americana, cuando se agarra la guerra y cuando, pues sí, el gobierno deja de garantizarles que van a vender lo que están produciendo, entonces es que no es Estados Unidos en grandote, sino las industrias americanas empiezan a tratar de inundar otros mercados. Correcto. Entonces, esto es importante porque no están separados, o sea, no está por un lado la gente de gobierno y por otro lado la gente de las industrias. Y esto va a ser importante cuando entra las cuestiones del internet y los sistemas, las complejizaciones de los sistemas financieros. Porque es lo que últimamente les permite hacer a la gente que está manejando el dinero en Wall Street Estúpidas lo cantidades. que quisieran, ¿no? Ese es un poco como el argumento. Capítulo 1. El autor está reflexionando sobre su infancia, sobre cómo la tecnología transforma la sociedad. Nos introduce el término de Minotauro. El materialismo histórico, ¿no? De cómo cada avance tecnológico, ya sea el hierro, ya sean las máquinas de vapor, ya sean lo que quieras, últimamente el internet, la inteligencia artificial, cómo ese avance tecnológico trae progreso
o cambia la manera en la que se producen las cosas. Sí, remoldea. Remoldea las sociedades y las estructuras, y en esa remoldeo también se generan nuevas formas de desigualdad e injusticia. Correcto. Entonces este es como el primer capítulo es como el marco conceptual, ¿no? O sea, nos avienta la relación entre tecnología, poder y organización. Uh-huh. El segundo capítulo, que es el que nos aventamos ahí nuestras interpretaciones, es cómo empieza a cambiar el capital a lo largo del tiempo. Correcto. Y cómo ha sufrido transformaciones profundas, ¿no? Llámese la Gran Depresión. Como está muy centrado en Estados Unidos, pues habla de la Gran Depresión, habla del New Deal, habla de la economía de guerra, ¿no? Que esa es una de las críticas que yo tengo. O sea, no sucede así para todos los países, ¿no? O sea, esto no está sucediendo en todos los países. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Pero pues justo es lo que... Que es justo la cuna, perdóname, de las grandes compañías tecnológicas. Correcto. Actuales, ¿no? Y justamente habla de cómo el capital se centra en el consumo, en la manipulación del deseo, con la publicidad, con con el marketing. También habla mucho de cómo la televisión moldea los consumos, los deseos, o sea, pues las tecnologías, cómo cambian esto, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y entonces, ahora sí. Tecnoestructura. La tecnoestructura también la define en el capítulo 2. Y ahora sí, ¿qué sustituye al capital? Sí, ¿en qué se transforma? ¿En qué se transforma? O sea, tienes una estructura, tienes un sistema que se basa en los dueños del capital, los que ofrecen su fuerza de trabajo, pero también tienes, o sea, pues no solamente tienes a la clase capitalista o burguesa y a la clase proletaria, pero también pues a una clase social importante que no la nombra como tal, no me acuerdo si Marx la nombra como tal, pero otros actores muy relevantes en esta historia pues son los gobiernos, las decisiones de política pública y de política monetaria y económica que toman. Llámese garantizar precios, llámese estabilizar la moneda, llámese controlar la inflación, imprimir más billetes, o sea, todas esas decisiones que se toman desde los gobiernos, no solamente el de Estados Unidos. Entonces tú traes toda esa historia, ¿no? Todos esos estira y afloja, porque pues siempre los capitalistas quieren hacer lo que sea y explotar a todo el mundo, y si pudieran tener esclavos los tendrían, o sea, ¿no? Entonces el gobierno les pone límites, pero a veces no, y luego se fueron, y con la llegada del internet y la sofisticación y la globalización de los mercados, esta parte a mí sí me perdió porque yo no sé absolutamente nada de esto, o sea, de la compra y venta de acciones, pero empieza a describir cómo se fue sofisticando, o sea, de que sí te puedo prestar dinero porque ya tengo comprada la deuda de no sé quién, entonces se hacen en pedacitos tan chiquitos. Correcto. Se dividen tanto que ya el riesgo es muy bajito, o sea, entre comillas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se empiezan a sofisticar esas acciones, esas transacciones financieras? O sea, es que el paso es simple, ¿no? O sea, antes era yo acciono sobre deuda, ¿no? O sea, yo te presto dinero con la esperanza de que me pagues y además me pagues con intereses, ¿no? Pero eso implicaba un riesgo, porque no lo podías hacer a diestra y siniestra, ¿no? Porque tenía que haber un estudio y tenías que asegurarte de que esa persona te pudiera pagar, si no se caía, pues, ¿no? Y entonces lo que apelaron era a que, ok, bueno, entonces no me importa que tú no puedas pagar la deuda, porque esa deuda la vamos a ir diluyendo en pequeñas partes y todos vamos a ir empezando a vender nuestras deudas hasta que de repente la deuda de una persona la esté dividida en miles de inversiones. Y en teoría eso les da una falsa seguridad para que no se vuelva otra vez este problema del 2008, que básicamente lo que pasó en 2008 es que la gente empezó a retirar su dinero y todos lo empezaron a retirar al mismo tiempo
y fue como de, no hay dinero, porque el dinero que me prestaste yo ya lo estoy invirtiendo y está en deuda, y no hay dinero, güey, ¿no? O sea, no hay dinero para todos los que nos están pidiendo que ahorita les demos dinero, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que pasó. Entonces, lo que dicen ahorita es como de, bueno, si nos dividimos todos, entre todos la deuda, es imposible que de la nada no haya dinero, pero lo cual eso es un problema porque entonces, si nadie pagan múltiples deudas pequeñitas, pues también desemboca en una crisis, ¿no? Que ahí la decisión de los bancos en el 2008 fue, la decisión del gobierno, perdón, fue salvar a los bancos. Correcto. Porque no querían replicar la Gran Depresión que ocurrió en los años 20, casi 30, en Estados Unidos, en donde el gobierno decide no rescatar a los bancos y la gente se empobreció. Cabrón. De la noche a la mañana. Ey. Entonces, en 2008, el gobierno, no solamente de Estados Unidos, si no mal recuerdo, es más bien como el G7, que les podemos poner qué países son parte del G7. Forman parte del G7 Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Deciden salvar a los bancos. Pero eso generó también cositas. Entonces. Pero creo que también es importante, o sea, porque dimos el brinco, y a ver, o sea, estamos dando por hecho que todos saben qué es el feudalismo, pero también un poquito para entender qué es el tecnofeudalismo, pues hay que entender, pues, qué es el feudalismo, ¿no? Entonces, antes del capitalismo, lo que existía, o el modelo que existía, era el feudalismo, ¿no? Y básicamente el feudalismo es que había un feudo, ¿no? Que básicamente es una tierra, es un espacio de tierra. Había un señor feudal y habían siervos, ¿no? Entonces, el modelo era el señor feudal rentaba su tierra y esa tierra la trabajaban los siervos y digamos que se les pagaba por trabajar en la tierra del señor feudal. Básicamente eso es el feudalismo, ¿no? Que después se fue sustituyendo poco a poco por el capitalismo y ahí es cuando una vez más se llega a ahora lo que nombramos como tecnofeudalismo, que si se han dado cuenta que llevamos como media hora en el capítulo y no hemos nombrado ni una sola vez. ¿Qué carajo pero es? también estamos siguiendo a Yanis, o sea, Sí, Yanis sí. se tarda, o sea, Yanis hace un esfuerzo porque comprendamos cómo llegamos al cómo llegamos tecnofeudalismo. a este punto y no solamente es, te presento este concepto Sí, que miren, me inventé tomen. ayer y úsenlo ahora, ¿no? O sea, creo que después de que repasas, dice, algo cambió fundamentalmente. Ese día algo cambió dentro del Otso. Ese día algo cambió dentro del capital. Pues sí, básicamente. Pues es lo que nos dice, ¿no? Sí, algo sí. cambia, así como algo cambió después del New Deal y del choque de Nixon. Algo cambió después de la crisis financiera del 2008. Que justo es desde 2008 hasta 2020 20. se empezaron a modernizar y agilizar un concepto que se llama el capital en la nube. Ah, sí, yo así de que hay Así de, respuesta múltiple, güey. Ese examen, a ver, A, B, O sea, C me o D. volteó a ver así de que es muy fácil lo que te estoy dando aquí a entender. Yo guiando aquí a Sí, mi- a la que sí ha estudiado economía. Pero bueno, a ver, esperen. Sí, Ujú, pero antes del 2018 hay un pasito. ujú. La creación del internet. Pues sí. ¿Sí? O sea, en esta historia que nos está contando Yanis, en donde ya pasamos por el hierro, en donde ya pasamos por las máquinas de vapor, en donde ya pasamos por la televisión, por la publicidad y bla, 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 pues se inventa el internet. Algo muy importante antes de llegar a como la gran conclusión de Yanis es la creación del internet, que pues básicamente el internet es la manera en la que se comunican los ordenadores, ¿no? Hay sistemas que te permiten
hacer cosas, tampoco soy científica de la computación. No sé, el internet de las cosas. No sabes qué es el internet de las cosas, Claudia. Sí. Pero se crea el internet y no solamente eso, se masifica y pierde su naturaleza comunitaria, porque en un principio el internet pues está diseñado para justo comunicar computadoras e intercambiar información, pero las primeras personas que programan y las primeras personas que hacen sistemas y que hacen aplicaciones y demás, lo hacen con cosas pues muy comunitarias, muy lindas, que son los códigos abiertos, o sea, como que era una herramienta mucho más democrática de lo que es ahora. Y lo que pasa es que se empieza a usar también en las guerras, empiezan a entrar los militares al uso del internet, ¿no? O sea, se usa, pues sí, para las guerras. Se empieza a restringir el internet, o sea, empiezan a pasar varias cosas con el internet. Pierde su sentido de comunidad, aunque hay punks resistiendo, haciendo cosas de código abierto y la piratería y todas estas cosas que todavía pasan en el internet. Que de hecho... Pero también por otro lado se empiezan a crear estas grandes empresas de tecnología que empiezan a restringir el acceso a internet o no el acceso a internet, o sea, no así de que tu banda ancha, sino las cosas que puedes hacer en el internet. Ya no es un espacio gratis, ya no es un espacio democrático, sino ahora tienes que pagar por consumir cosas en internet. Y además, las empresas de plataformas digitales, que son estas grandes compañías de Big Tech, que son pues Microsoft, Google, en recientes épocas, todas las plataformas de redes sociales, Amazon, Uber, Airbnb, sí, cierto. Crean el argumento de Yanis, que es uno de los, pues es su argumento central, pero también es un poco su conclusión, es que estas grandes empresas de Big Tech empiezan a crear una nueva forma de capital basado en datos y algoritmos. Y que al moldear el capitalismo tradicional y al pasarlo a la nube, al internet, cambia la estructura de acceso a mercados y las relaciones económicas entre las personas. Es decir, en el capitalismo de Smith y en el capitalismo de los 1800, de los 1900... El terrenal. Pues no sé si el terrenal, pero pues un poco el tradicional. Cualquiera podía ser dueño de los medios de producción, se fomentaba la competencia, se fomentaba la creatividad, se fomentaba hacer los procesos más eficientes, ¿no? O sea, si tú llegabas con una nueva tecnología que desplazaba a la anterior, pues te volvías dueño de ese nuevo mecanismo de producción. Entonces, en ese sentido, pues es el capital que mucha gente defiende, ¿no? O sea, que es el capital que defienden porque es el que fomenta la competencia, y entonces la competencia mejora cada vez los procesos y los productos, y cada vez tenemos cosas más lindas y más inteligentes y más estéticas y más bla, 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 bla. Se supone que el capitalismo fomenta ese tipo de relaciones y de competencias. Y por otro lado, el gobierno tiene que estar garantizando que no se hagan monopolios, que no se hagan... hay otro término que se me fue ahorita. Como que nada más son dos empresas, o sea, como que técnicamente no es un monopolio porque hay dos, pero pues están dividiendo el mercado entre los dos. Y no solamente eso, están poniendo restricciones a las competencias, ¿no? Entonces es todas estas competencias desleales, todos estos conceptos de barreras de entrada,
todas esas cosas que los gobiernos tienen la obligación pues de estar controlando y regulando para que haya pues competencia entre las industrias, ¿no? Y lo que dice Yanis es que las empresas de Big Tech ya le pusieron muchísimos candados a los mercados y que se comportan no solamente como un monopolio, sino como una nueva clase dominante. Son los nuevos señores feudales de la nube. ¿Por qué? Porque ya son dueños, como lo acabas de explicar, que el señor feudal era dueño del espacio de la tierra y en eso consistía su capital. Ajá. Ahora los grandes pues dueños de estas empresas de Big Tech son dueños de la nube. Correcto. Que es donde tenemos que participar, que también lo decíamos un poco al principio, dónde están nuestras fotos, dónde está nuestro dinero. Ahí empecé yo con las fotos, ¿no? Pero ¿dónde está nuestro dinero? Principalmente. Bueno, es que o sea, es que sí es el dinero, pero es que es la información, porque, o sea, sí es dinero en la nube, pero es quién te deposita, cuánto te deposita, cada cuánto, qué día, dónde gastas, qué compras, cuánto gastas en qué. Y, a ver, o sea, sí tienes razón en todo esto, pero, o sea, el paso es que hay una renta de espacio, ¿no? Y eso es lo que pasa en comparación al capitalismo, es que la competencia ya no implica ese riesgo de que un contrario mejore la calidad de un producto, porque ahora depende de la renta del espacio, ¿no? Y esa renta se puede cambiar en cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que Yanis nos informa es que el primer tecnofeudo lo instaura Apple, ¿no? Apple es el primerito que hace este tecnofeudo, que se conoce como App Store, ¿no? La App Store es un espacio en donde invita a programadores y a creadores a que hagan aplicaciones para que se vendan dentro de la App Store. Entonces, las ganancias de esas aplicaciones se las queda una parte, se la queda App Store, y además te rentan el espacio para que tú puedas estar ahí, y se empiezan a crear estas competencias, que ahí es cuando empieza a entrarle también a la guerra Google, ¿no? Empieza a entrar Google y saca Google Play, ¿no? Uh-huh. Entonces, se empiezan a crear estos diferentes mecanismos en donde ya no es que creen un mejor espacio, ¿no? O un mejor producto, sino que la única manera o la única frontera de ataque es crear otro espacio de renta, ¿no? Entonces tienes dos opciones, entre elegir la App Store y la Google Play, ¿no? Pero ambos son unos grandes tecnofeudos que lo que están haciendo es recopilar datos. Y a ver, esto es muy conspiranoico de los 2000, curiosamente de los 2010, de los 2008, de nos están robando los datos y bla, 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 bla. Y ahorita ya es como de, güey, no me importa nada que China tenga mis datos. Pero aparte aquí ya todo el mundo, te juro que ayer salí a cenar con un amigo que justo estábamos hablando de los datos y pues la política de cookies y bla, bla, bla. Y él, que es un hombre muy, muy listo, era así de que, güey, ya que tengan todos mis datos. O sea, ya, ¿qué me da? Y yo de que, pero ¿por qué estamos cediendo esta información tan fácil? Que ahí es donde viene el mero meollo, y es en donde yo quiero establecer un punto muy importante, que es, al menos en el capitalismo nos explotaban, pero nos pagaban algo, güey. En el tecnofeudalismo participamos gratis, ¿no? O sea, y es una constante en el que, a ver, y viene la crítica bien dura, porque es algo que estamos haciendo nosotros ahorita mismo, ¿no? Estos videos que nosotros subimos a YouTube,
estos comentarios que hacemos, estas fotos que compartimos, estos likes que hacemos, estos clics que damos, esta publicidad que nos quedamos a ver, que eso es algo bien curioso que hace Google, que tiene un estudio de detección de ojos que sigue los movimientos para ver en qué tanto tiempo te quedas en dónde y dónde está el mejor espacio publicitario para ti. Es una locura, pero toda esa información le sirve a los grandes tecnofeudos para afinar lo que te venden y luego tú mismo seguir alimentando ese mecanismo para que se afine, te venda mejores cosas. Y ya no es un proceso en donde tú estás decidiendo, que regresamos a lo del consumismo, ya no es lo que tú estás decidiendo desde tu información, es lo que desde la información que tú diste están decidiendo por ti cuáles son tus deseos, qué es lo que necesitas. Oye, ya es la fecha de este mes y esto es lo que normalmente consumes, o ya vimos que estás medio triste, entonces ¿por qué no ves esta película? Entonces, esto a mí realmente me preocupa. Porque estamos alimentando un monstruo colectivamente, universalmente. Sin mucha resistencia. Sin mucha también resistencia. Hablábamos el capítulo pasado. A mí lo que, a diferencia del capítulo pasado, porque pues tampoco, o sea, pues literalmente vayan a ver nuestros comentarios, lo que a diferencia del capítulo pasado que hablamos de deseos y de los algoritmos, creo que aquí un poco lo relevante es cómo... Es que, a ver, ojalá tuviera mayor elocuencia para decir lo que son las barreras de entrada y cómo funcionan los mercados, porque es muy, muy, muy relevante cómo sí cambiaron las plataformas digitales las reglas de mercado y cómo sí ya no hay competencia o es una competencia aparente en donde, y aquí es una crítica que yo le hago a Yanis, no solamente es el Big Tech. O sea, en realidad, si tú le escarbas un poquito, son muy pocos conglomerados de empresas los que tienen el control de los mercados alimentarios, de la farma, de la tecnología, o sea, como de sectores muy clave, son como 7 empresas que tienen... Wey. No, creo que sí son como 7. Son 3, güey. No. Son 3 Big Tech, pero yo estoy hablando... Ya. De las empresas que controlan los alimentos, de las empresas que controlan la farma, y algunas industrias también clave de extracción y demás, son muy pocas y que a su vez esos conglomerados tienen, no sé, 20 empresas y entonces son las que te dan la ilusión de que hay elección y que hay no solamente la elección, que hay un mercado. Y que hay competencia. Sí. Pero en realidad le estás comprando a la misma empresa. Correcto. A mí eso es lo que me fastidia por decirlo menos y me enoja por decirlo más. Porque al restringir los mercados, y lo que más me enoja es que la derecha esté cayendo en el juego, porque se supone que ellos son los grandes defensores del mercado. Sí. Entonces, como que pues ¿dónde están, no? Pero también lo que me preocupa es que por un lado ya no tienes opción de comprarle o tienes muy pocas opciones, que es lo que decíamos el capítulo pasado, de comprarle a otras alternativas, ¿no? O sea, de no comprarle a, no quiero decir marcas, no quiero decir conglomerados. Porque maldita sea, estamos trabajando gratis, gente, despierten. Por un lado, o sea, digamos, los mercados tangibles, los mercados que no están en la nube, ya están cooptados también por un monopolio. Correcto. Oligopolio, creo que se llama lo que estoy buscando desde hace rato. Pero el comercio que se está haciendo en la nube, además nos está haciendo no dueños de nada, ¿no? Que es lo Correcto. que hablabas de las rentas. De las rentas. Pero además, que también es lo que le decías muy, muy al principio, es... Ya no puedo participar en la sociedad si no participo de la nube. Cada vez es más difícil hacer transacciones bancarias si no es por medio de internet. O sea, como yo pienso como Amazon y estas cosas, sí, como que sí es algo muy, muy particular de Estados Unidos, ¿no? O sea, las compras por internet. En México, en Latinoamérica y en algunas otras sociedades sí estamos resistiendo y todavía hay tianguis y todavía hay, o sea, ¿no? Pero sí cada vez es más difícil, ¿no? O sea, como que pónganse a pensar,
pues ¿cuándo fue la última vez que no le compraste a Amazon y decidiste dar el paso extra de irle a comprar a tu tienda local o a tu, ¿no? Porque es muy sencillo y muy cómodo que te llegue al día siguiente, ¿no? En lugar de, ¿dónde habrá un relojero? Y, bueno, en fin. Que inclusive también, o sea, ya luego hay tiendas que no tienen cosas físicas y solo las puedes comprar en su tienda online, ¿no? Entonces es como, o sea, para empezar, el dinero, que ya son muy difíciles de hacer las transacciones en efectivo. De hecho, ya hay sociedades como en Nueva Zelanda que es muy raro el establecimiento que te acepte efectivo. Ah, ya, las sociedades cashless, ¿no? Ajá. Que ahí no estamos ahí en México, pero para allá vamos todos, como diría. Pati Chapoy. Maldita sea. Sí. Pero además ya es muy difícil, por ejemplo, consumir música sin agarrar una plataforma, consumir ocio, incluso cómo modificaron todas estas demandas por transporte público, ¿no? Estoy pensando en Uber, pero también cómo moldeaste la vivienda, la gentrificación de los países con Airbnb, o sea, cómo de veras ya no puedes no participar en la nube, ¿no? Y cómo también nos dio un rozón, particularmente a nosotros que estamos entrando a la creación de contenido, que eso es como la forma más evidente en la que le trabajas gratis. Pero como todas estas cosas de que haz clic en los semáforos y cómo nosotros estábamos educando a los algoritmos, cómo estábamos educando a las bibliotecas de imágenes, o sea, cómo trabajamos a la IA, cómo la educamos y cómo la entrenamos gratis, ¿no? O sea, los creadores de contenido sí son el frente más obvio, ¿no? O sea, nosotros que dedicamos, no sé, 8 horas a la semana a este proyecto, es que le estamos trabajando gratis, perdóname, a YouTube, a Instagram, a Spotify, porque es gratis, o sea, es gratis lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, pero yo creo que más bien va a la gente que utiliza redes sociales sin afán de ser un creador de contenido, güey. O sea, sí, nosotros somos creadores de contenido, pero a ver, veamos. O sea, también sí hay un incentivo para que la gente cree y esté utilizando la plataforma, pero ojo, no hay que confundir el pago que se le da a los creadores de contenido por... O sea, el pago que se le hace o el incentivo que se le hace a los creadores de contenido, llámesele TikToker, YouTuber, streamer, lo que sea, es para que la gente esté dentro de sus plataformas. No nos están pagando por la información y la data que le estamos dando. Pero creo que más a lo que se refiere Yanis, que sí estamos trabajando todos gratis, pero es como, sí tu tía que le comenta en publicaciones de AMLO, pero sí tu primita que le da like a Harry Styles, pero sí, o sea, sabes, como todas estas personas que comentan, que dan like, que dan click, que ven comerciales, que ven publicidad, que compran en línea, o sea, son miles de personas que también, no son creadores de contenido. También todos los datos que se generan con el GPS, con todas las transacciones que haces de tu celular, o sea, no solamente es que esa es la magnitud del problema, porque fueran las redes sociales, pues tan, ¿no? O sea, se desinstalan y ya está. Pero no es cierto, es todas las interacciones que tienes en el internet producen un dato gratis. Ya ni siquiera que en el internet, o sea, sí en el internet, pero esta madre nos está escuchando ahorita. Y esta madre, justo ese es el problema, porque esta madre está en un tecnofeudo que nos está escuchando, ya sea llámesele Microsoft, llámesele Apple, ya sea lo que sea, que nos está escuchando. Un ejemplo claro, el Tesla, ¿no? O sea, Tesla lo que hace que también es que tiene una nube y tiene unos datos que sí, te está vendiendo un carro, güey, pero lo que no sabes es que todos estos carros están conectados y te está escuchando y está viendo hacia dónde vas, cuánto tiempo te tardas, cuánta gente subes, qué música escuchas, de lo que hablas en el carro, bla, 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 bla. Entonces ya ni siquiera es que estemos participando en el internet activamente. Es que si mi abuela no tiene celular, pero sí está escuchando mi celular, lo que dice mi abuela, güey. Uh-huh. Entonces también puede captar lo que el celular dice. Oye, tu abuela le gustaría esto, güey. O sea, ¿sabes? O sea, es que sí es muy distópico, ¿no? Y a ver, ahí les va otro que creo que voy a ir cerrando, porque ya nos llevamos mucho tiempo y ya me estoy acalorando porque maldito tecnofeudalismo. ¿Qué pedo, güey? Pero a ver, pongamos de ejemplo lo que pasó con la política de Trump al intentar banear TikTok. Ahí les va. TikTok, aunque digan que no, es una cosa creada
por China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están peleando, el mundo capitalista ya como tal no existe. Se hicieron grandes tecnofeudos que se dividieron entre básicamente Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es tan relevante? Porque Estados Unidos lo que se está dando cuenta es que China está agarrando datos de Estados Unidos gratis a través de TikTok, a través de Alibaba, a través de un chingo de cosas, ¿no? Entonces, esta política que para todos fue como de, ay, güey, no mames, ¿cómo van a banear TikTok por ser China? Bla, bla, bla. No, pero subyacente o por debajo del agua se está llevando una guerra fría informática de datos para tener el control del mercado en la nube. Y esto está muy cabrón, porque no solo es la guerra de TikTok y la guerra de Facebook o de no Meta. es una guerra de Reels, güey. No es de que hay, no, sáltense a Instagram, sáltense. Yo no, güey. Es porque Elon Musk está comprando X. Porque no forma parte de los novelistas, como los nombra Yalis, que son los nuevos señores feudales, o sea, los dueños de los tecnofeudos. Entonces, esto a mí me supervoló la cabeza porque, a ver, o sea, todos sabemos que la guerra ahorita es BRICS, ¿no? Y está Estados Unidos, ¿no? Pero no, güey. O sea, esto es una... Sí, es más fundamental porque justo creo que el mensaje provocador al que llega Yanis, o sea, provocador para muchos economistas y un poco confrontativo para quienes no somos economistas, es, a ver, no nos confundamos. Es que esto ya no es el capitalismo. Sí. Que es lo que decíamos al principio. El capitalismo está muerto. Porque así lo dice, no lo digo yo. Lo dice, y si quieren echarle bronca, sí, güey, no es Cruz 2026. Mándenle un DM a Yanis. Sí. El capitalismo está muerto en el sentido de que lo que pensamos que opera económicamente como sistema económico, que es el capitalismo, ya no está operando. Hay que nombrar, y por eso él propone el término tecnofeudalismo, hay que nombrar este nuevo sistema que combina tecnología avanzada con lógicas feudales. Y por eso lo llama tecnofeudalismo. Pero es una cosa como de, ya no es así de que, porque hay muchos autores que ojalá algún día podamos discutir acá, que hablan del capitalismo gore, que hablan de las pues de las distintas etapas del capital. Sí, pero, capitalismo tardío. Tardío, exacto. Según yo el último es el gore. El gore. Pero que no lo dejan de nombrar capitalismo. Y Yanis dice, a mí me late como que esto ya es otra cosa, como que esta ya es otra lógica, como que ya nadie entiende qué chingados está pasando con el sistema financiero, como que ya le estamos trabajando a los dueños de la nube, como que se están comportando como señores feudales, como que los gobiernos están rebasados, con que la democracia está así colgando de un hilo. Sí, como de por qué está Elon Musk, por qué está Jeff Bezos, por qué está Mark Zuckerberg al lado del presidente de Estados Unidos, güey. No, y también, no me acuerdo si Yanis se mete a esta discusión, pero porque sí habla de la democracia, entonces no me acuerdo si lo leí con él o solamente yo porque trabajo en temas de democracia lo tengo muy presente, pero toda la desinformación que se hace en redes sociales de los candidatos, de cómo se moldean las preferencias políticas en redes sociales, de todas las pautas publicitarias de los candidatos, de los partidos políticos, de los pactos que hay con Meta, de la violencia digital contra las mujeres, sí, güey, no es como dijimos el capítulo pasado de, pues nomás replantearnos nuestros hábitos de consumo, es... yo que estuve de que sí, muerte al capital,
puta, güey, es que uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo pide las cosas, porque muerta el capital, pero no con, o sea, no hay que sustituirlo con esta basura, güey. Que justo es el enojo también de Yanis, que dice como, sí, a huevo, se cayó el capital, pero nadie se esta imaginaba. basura, ¿qué pedo? Correcto. Que justo, ya no me quiero meter en esto, pero sí dije, no mames, Yanis, tú eres mi gente, güey. Porque él también le hace una crítica, o sea, sí le lanza a las derechas y le lanza a los feudos y bla, 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 pero también a las izquierdas se las lleva o nos lleva de calle. O sea, así de por qué estamos centrados en una discusión de igualdad versus equidad, de por qué sustituimos, que aquí también les va un llegue a las feministas, por qué sustituimos las conversaciones de emancipación por políticas de identidad. O sea, no hay que hacerle el juego al sistema, perdón, y creo que ahí sí tiene razón, y yo le entré a ese juego un rato, podemos hablar de esto en otro capítulo, pero honestamente, ahí no está, o sea, ahí no está la discusión, las izquierdas nacieron para la emancipación de los pueblos. Ay, si yo ya bien cheguevallando bien, Tenemos que organizarnos para tomar el control de los medios de información. Ya ni siquiera es eso, ¿no? Pero sí, porque lo que te dice es, a ver, sí, ¿qué carajos hacemos con el Sí, exacto, porque neoliberalismo? justo Janis te lleva en un viaje y de repente en el capítulo 4 o 5 ya estás así de puta, güey, esto está grandísimo. Pero aparte te rebasa, o sea, ya no es como un sí, salgamos a marchar y abajo la derecha. No, güey, es como, esta madre ya está desdibujando muy cabrón lo que es la derecha con la izquierda y está presentándose una oligarquía total de un control de media que te sirve, o sea, que es como muy específica para cada persona y está moldeada para que tú vivas en tu propia realidad y te vendan lo que quieran, ¿no? Pero a ver, o sea, es como, ¿qué carajos hacemos, güey? O sea, sí, Yanis, no mames, ¿no? O sea, esto sí ya nos Gracias, rebasó. Yanis, por la historia, por repasarnos toda la mitología griega, jajaja, ya me enredaste con tu New Deal, quién sabe qué chingados hacen en Wall Street, todo está de la chingada. ¿Qué hago, Yanis? Que lo primero es que, a ver, lo que agarramos es, dejemos de performar para las redes sociales, no necesitamos vendernos para crearnos una ilusión de qué es lo que más le va a gustar a la gente de nosotros a través de las redes sociales y cómo le puedo captar a más. No, a ver, no, güey, ¿no? O sea, es lo primero que le tomo. Pero lo segundo que también te dice Yanis es, a ver, esto no basta con que hagas un sacrificio individual y cierres tus redes sociales y ya uses puro efectivo y cierres todas tus cuentas bancarias. Porque, a ver, eso no es suficiente y no va a solucionar el problema. Y no es real, o sea, no es sostenible. No es sostenible. Pero a ver, lo que primero plantea Yanis, que yo creo que es lo más importante y lo más rescatable de lo que plantea Yanis, porque Yanis, su solución es muy utópica y es como sí, viva la democracia y todos vamos a tener la cooperativa y vamos a ser dueños de las decisiones de nuestras empresas y el Estado nos va a financiar. Sí, un modelo muy de cooperativa. Muy sí. romántico que, a ver, o sea, ahorita en estas etapas del tecnofeudalismo, porque ya ni le voy a llamar capitalismo, en estas etapas del tecnofeudalismo, que son muy tempranas. Que son muy tempranas y por eso es aún más importante, lo más importante ahorita es que estornude. Lo más importante ahorita es que se discuta de esto, que se entere la gente, porque ya no solo es te están robando los datos. No, güey, te están robando los datos, estás trabajando para la gente y te están vendiendo lo que se te hinche la gana, lo que se les hinche la gana, güey. Ellos tienen el control total de la media. Sí, a costa de, pues primero el medio ambiente. Totalmente primero el medio ambiente. También me parece que su solución ignora las cosas que sí funcionan en otras economías, ¿no? No estoy diciendo que Latinoamérica o el sudeste asiático no participe del tecnofeudo, porque eso también sería falso decir de mi parte, pero como sí hay esfuerzos que no necesariamente, o sea, como la solución que da Yanis, pues sí, es como dices, es muy
es muy utópica, y yo soy muy, como les dije en el capítulo de matriarcado, tendríamos que estar pensando en más utopías. Pero sí creo que todo el libro se centra mucho en Estados Unidos. Sí. Sí, él propone como eje. E ignora las decisiones que se están tomando en otras partes del planeta que pueden ser resistencia a lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, también no me acuerdo en qué capítulo estábamos diciendo, pues en nuestro capítulo piloto, de Trump, también estábamos diciendo cómo hay otros factores que estamos viendo que se juntan para visualizar la caída del imperio americano, que eso no sabemos, que no dijimos eso en ese capítulo, ¿no? Esta era otra temática, pero vamos, o sea, como que Janice no lo toma en cuenta tampoco, ¿no? O sea, no está viendo el declive de Estados Unidos, o sea, él siento que asume que Estados Unidos siempre, o los próximos 20, 50 años, va a ser el actor que ha sido Sí. Pues antes de la caída del muro de Berlín. Y yo no estoy tan segura de que eso, con todo y los señores feudales o tecnofeudales, pase. Entonces, o sea, que justo es como lo que menciona, o sea, que ahorita ya la mancha roja está dándole la vuelta a la tortilla porque no le está funcionando las estrategias que aplicó con Japón, por ejemplo, ¿no? uh-huh. Que le dijo a Japón, oye, papito, ¿te calmas o te calmo? Y China, pues a ver, cálmame, güey, inténtalo. Sí, tú tienes toda tu Big Data y lo que sea, pero no mames, güey, yo tengo mi criptomoneda y a ver. O sea, mete muchas cosas, pues, ¿no? Pero yo soy más de la idea y no quiero proponer que esto es la solución, pero sí creo, por ejemplo, en el Black Bloc, por ejemplo. Un Black Bloc técnico, ¿no? Un Black Bloc. Para los que no sepan qué es un Black Bloc, pues básicamente... empezando por yo no sé qué es un Black Bloc. Un Black Bloc es los anarquistas, ¿no? El bloque negro, güey. El bloque negro. Ay, pues Black Bloc. I mean, come on, negro. El bloque negro, ¿no? Y que el bloque negro o sea, el bloque negro está presente en todos lados, pero ese lado también incluye el tecnológico, ¿no? Entonces sí, yo soy más de la idea de, órale, güey, vamos a trabajar gratis, órale, pues hackeemos todo y pues ahora si todo es gratis y nadie es dueño de nada y la renta es lo que, sí, órale, te hackeo todos tus libros de Kindle y a la chingada, los tengo abiertos para todos, biblioteca de música gratis para todo. O sea, sí es mucho de piratería y de hackeado porque, a ver, güey, si no somos dueño de nada, entonces tú no me puedes vender nada, güey, ¿no? Entonces sí es como poner en jaque y dar la visualización como de, sí, todos vámonos cashless, pero a ver, te meto en jaque y te hackeo toda la cuenta de BBVA y de repente crisis financiera porque BBVA se declara en bancarrota, pero porque literalmente se esfumó el dinero de la nube. Y o sea, yo no quiero que pase eso, pero eso va a ser lo que haga que la gente va a decir, oye, caray, ¿qué pedo, güey? Claro, o sea, eso justo, o sea, como que le agradezco a Janice el esfuerzo de imaginarse instituciones democráticas, tecnología democrática, o no me acuerdo cómo le llama. No, como tecnosindicalismo. Sí, porque aparece, es duro, les digo, es que es duro, es una izquierda muy dura la de Janice. Sí. Muy compleja también, así hay que saberle, como les hemos dicho varias veces en este capítulo, pero... repito, le agradezco a Janice mucho el esfuerzo por imaginarse la alternativa. Creo que es algo puta, güey. Neta, yo sí creo que deberíamos de tener más mentes brillantes pensando en qué se hace, ¿no? O sea, y qué se hace sin ser ingenuo, porque como decíamos en el capítulo del matriarcado, pues sí, yo quisiera regresar al trueque y ¿no? Pero y pues todo no muy es, rosa. Y muy rosa y muy jajaji, y pues van a desaparecer las grandes corporaciones. Bueno, pues no es cierto, o sea, eso es algo muy ingenuo, ¿no? Entonces le agradezco mucho ese esfuerzo de agarrar la realidad que estaba en el 2020, porque aparte estaba toda la pandemia y demás, imaginarse este otro mundo, pero sí... A mí me parece que le falló, o sea, él es muy economista. Es que hay un paso antes que se llama revolución, que se lo saltan todos, güey. O sea, sí es como, güey, pero, o sea, para que lleguemos a esto tenemos que instaurar un nuevo orden, güey. Sí, no va a ser así de buenas intenciones, que justo creo que le faltó
Digo, es pedirle mucho a Yanis, ¿no? O sea, así de, a ver, pero danos paso a paso no, para... No, es así de que, pero ¿dónde está la mirada antropológica? Y el Yanis así de que, güey, soy economista. Pero, no, ¿y la mames, ideología ¿no? de género en dónde entra en tu discurso? ¿Y el ciberfeminismo qué pedo, no? Pues no mames, también yo, ¿no? Pero el ciberfeminismo qué pedo, el ciberpunk, Sí. todos los movimientos de contracultura, los movimientos negros, chicanos, o sea... Sí. O sea, hay cosas pasando, que es lo que a lo que quería llegar hace rato, hay resistencias desde otras disciplinas que Yanis las ignora por completo. Hermano, se nos está yendo el sol, ya siento que tengo 2 horas hablando de tecnofeudalismo. Llevamos 2 horas hablando de tecnofeudalismo. Espero que este capítulo bueno, no espero nada. A ver, no, o sea, esto es un libro muy denso que los estamos llevando a conceptos muy básicos y, o sea, esto es un libro de 250 páginas, pero densísimas, entonces también estamos haciendo el esfuerzo para que no le demos te lo resumo así nomás en 5 minutos y se queden con las mismas preguntas. Como y yo sin vi nada videos de así respuestas, de resumen güey. de este capítulo de 11 minutos y yo dije, puta, güey, yo no voy a lograr hacer eso en mi podcast. No, o sea, y vale más que también entiendan todo el proceso de cómo llegamos al tecnofeudalismo y la importancia del materialismo histórico, la importancia de la metamorfosis del feudalismo al capitalismo, al tecnofeudalismo y como que ahora qué estamos haciendo y por qué y cuáles son las posibles soluciones, pero también para que ustedes tengan una idea, una noción de lo que significa, de lo que implica, de cómo están contribuyendo y de dónde ustedes pueden hacer, pues no tal vez su lucha, pero sí empezar a decirle a la gente, oye, tú sabes que estás participando en un tecnofeudo y estás trabajando gratis, y todos te van a decir, güey, cállate, no mames, de solo darle like a mi video de Facebook y shut up, güey. Que también es válido. Sí, porque, bueno, yo digo, hoy les vamos a ahorrar la cápsula porque creo que estuvo suficientemente denso. Y porque ya me cansé. Yo quiero, para cerrar, también decirle a Yanis que... Ay, sí. ¿Qué? No, que TQM. No, pero que esta afirmación de que el capital muerto me parece, wow, muy provocadora, pero yo estoy yo estoy en desacuerdo. Yo creo que están conviviendo los dos sistemas al mismo tiempo, lo cual, puta, güey, pues lo hace un poco más complejo. Y más difícil. Y más difícil como de cuando le reclama al capitalismo, cuando le reclama al tecnofeudo. Al tecnofeudo. Eso es algo que yo le quería decir a Yanis, como siento que es un poquitito más complejo en el sentido de están conviviendo los dos al mismo tiempo, porque no todo está sucediendo en la nube. Sí. O sea, dejó por completo afuera, güey, de la industria alimenticia y la industria de la farma no están pasando en la nube. Y, o sea, tengo algunas críticas. O sea, sí, obviamente tienen procesos tecnológicos y demás, pero me refiero a siguen siendo cosas que consumimos como tangibles, o sea, son mercados Sí. que operan de maneras distintas. También decirles que a ver, este libro ha sido muy criticado por otros economistas, porque dicen que Yanis está describiendo otra etapa del capital y no es algo nuevo. O sea, como que también hay, poner el libro en su contexto, hay debate entre los economistas sobre el estado en el que nos encontramos en el capital, entonces tampoco es una conversación resuelta, ni Yanis es profeta, ni tiene la verdad absoluta. Esta es una propuesta teórica muy interesante, muy pertinente, y que además cada vez va a tomar más relevancia y más fuerza. Entonces no los va a agarrar desprevenidos, preciosas, porque se los advertimos. Se les dijo. Y también aprovechar, o sea, como de, estamos trabajando gratis, pero si dentro de este mismo trabajo gratis podemos ponerlo en crítica y se da el espacio a que también podamos informar a la gente gratis, pues órale, lo vamos a hacer, ¿no? Sí. De comunidad. Que eso está en otro tema, pero nada más lo quiero mencionar súper mega rápido y quick, lo que es el shadow ban. No sé si tú sabes lo que es el shadow ban.
¿Que te hacen un perfil sombra? No, el Shadowban lo que pasa es que el algoritmo identifica temáticas en específico o palabras claves que has dicho y no las lanza, o sea, no les da visibilidad. Entonces, eso también está de... No, eso le va a pasar a este capítulo. Ajá, o sea, como de güey, o sea, si tú estás hablando de, por ejemplo, de violaciones, ¿no? O de muertos, o de lo que está pasando en África, o de que están desviando bla, 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 el algoritmo identifica ciertas palabras clave por inteligencia artificial que está súper entrenada por otras informaciones que ya les dimos, no lo impulsa y no lo comparte, porque claramente no es algo que a la gente le interese o no es algo que quieren que se sepa, ¿no? Entonces también esa manipulación de información de lo que se ve dentro de lo que se comparte gratis, aguas, ¿no? Porque ahí también ya estamos hablando de una medio de censura y de autocensura, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, si luego podemos hablar de ello, del Shadowban y de las autolimitaciones que como creadores de contenido para seguir participando dentro del tecnofeudal estamos haciendo. Pero bueno. Güey, hermano, concluye, mi hermano, ¿qué tal que abro este tema gigante? No, lo pongo como plática, pero bueno, me voy a despedir porque sí, ya llevamos mucho tiempo hablando de esto. Los invitamos a que vean el capítulo de Consumidor, ¿cómo era el título? Consumidor... Compradores o productos. Compradores o productos, que justo un poquito hablamos del deseo y de cómo está moldeado por el algoritmo. Y creo que si hubiéramos hecho primero este capítulo y después el de compradores, creo que hubiera sido totalmente diferente. Pero váyanse a dar una vuelta por ahí. Pero también estuvo bien, porque sí, pues claro. son temas distintos. Sí, son temas distintos. Lo mismo. No es lo mismo, es complementario. O sea, es el mismo... Pero sí le das otro como es el swap. mismo campo. Si leen el libro, cuéntenos, o si ya lo leyeron, cuéntenos cómo les fue, cómo se sintieron. Si lo van a leer y después dicen, no, esta propuesta estuvo muy densa, se van a nuestro capítulo matriarcado, ahí tengo propuestas más hippies. Sí, si son economistas también. Si son economistas, no me digan nada. Porque me da pudor. O recomiéndenos también otros economistas que están diciendo como, sí hay que tenerle respeto al tecnofeudalismo, pero en realidad se están haciendo otros modelos económicos de bla, 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 sí. bla, bla. No, o sea, también un poquito esperanzador, porque ahorita sí yo estoy muy pinche violento. Está enojado. Estoy enojado, porque llevo participando, trabajando gratis desde los 8 años y yo no sabía. Exacto. Pero bueno, ya vamos a cerrar. Este capítulo está muy largo, pero pues siento que ameritaba a ver cómo nos va en edición. Y pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Y también para cuando grabamos esto, ya tenemos 10 suscriptores. Más, ¿no? Ya tenemos más. 11 creo. Bueno, 11. O sea. 11 suscriptores. 12. ¡Yeah! 12 suscriptores. Oigan, la generación donde yo estudié son 14 personas que me han hecho la vida cuadritos. Entonces, 12 ya está peligrosamente cerca de una generación de la universidad donde yo estudié. Ya es doble dígito. Güey. Entonces, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por consumirnos, que suena horrible, pero pues así es. Y resistamos juntas. Hasta luego.